Buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a Tenebris Eterna, en donde contaremos historias, relatos y leyendas de terror ocurridas en Zumpango. Así que sin más que decir, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Tenebris Eterna. El Panteón Autónomo de San Bartolo. Esta es la historia de tres primos, los cuales nombraremos como Roberto, Miguel y Juan. Eran unas personas muy unidas, se iban de parranda y todo el tiempo andaban juntos. Desafortunadamente, uno de ellos fallece y es enterrado en el llamado Panteón Autónomo de San Bartolo en Zumpango, a lo cual Juan cuenta aquello que le sucedió. Miguel y yo nos encontrábamos en una de nuestras tantas borracheras. Para ser sinceros, nos encontrábamos mal, riéndole tributo a nuestro primo, el cual nos veíamos como hermanos y el cual acababa de fallecer. En una de nuestras fiestas, alrededor de las 11 de la noche, le comento a Miguel sollozando que fuéramos a visitar el sepulcro de Roberto, que lo extrañaba mucho. Miguel, sorprendido, le dijo que él también lo extrañaba y quería visitarlo, pero que el panteón estaba cerrado. Cabe recalcar que este panteón se encuentra lleno de leyendas e historias y solo se encuentra abierto hasta las 7 de la noche. Pasó una hora más y los dos, envalentonados por los tragos que nos habíamos tomado, decidimos ir al panteón, aunque sea a las puertas de este. Al llegar, nos dimos cuenta que aún seguía abierto y no le tomamos importancia. Total, lo que queríamos era ir a llorar al sepulcro de nuestro primo. Nos costó mucho trabajo caminar entre tumbas y con muchos tropiezos, pero llegamos donde se encontraba. Sacamos una botella que teníamos y antes de abrirla comenzamos a llorar y a decirle que por qué nos había dejado, que lo extrañábamos mucho, que él no tenía por qué haberse ido. De pronto me dice Miguel sollozando que guardara silencio, que nos podía escuchar la persona que cuida del panteón. Y cuando los dos guardamos silencio, un fuerte escalofrío nos invadió, porque dentro de aquel féretro donde ya descansaba nuestro primo, se escuchaba cómo lloraban. Cuando escuchamos eso, mi primo y yo salimos corriendo rumbo a la puerta del panteón, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos a las puertas, aquellas se encontraban cerradas con candado. Yo, al verificar la hora, nos dimos cuenta que eran las 12:30 de la noche. Ya no teníamos el efecto del alcohol del susto, se nos quitó. Al mirar entre la luz y la oscuridad del cementerio, vimos cómo entre los sepulcros venía nuestro primo caminando muy lentamente, y al no poder abrir las puertas, corrimos hacia el otro lado del panteón para podernos brincar la barda y al voltear, solo escuchamos una ligera voz que nos decía: "Aquí estoy". No supimos ni cómo brincamos la barda, pero ambos terminamos muy raspados del cuerpo. Al llegar a casa le dijimos a nuestras familias lo que nos había sucedido, a lo cual ellos nos respondieron que eso nos había pasado porque no dejábamos descansar en paz a nuestro primo, y porque en ese panteón además tiene muchas historias y leyendas de terror. Esta historia se titula El Amigo. Don Toño era dueño de una tienda y comúnmente cerraba a altas horas de la noche, ya que no tenía mucha venta. Él tenía que pagar la renta y mantener a su familia. En una ocasión, como a eso de la 1 de la mañana, llegó un señor muy elegante, el cual le preguntó a don Toño: "Amigo, ¿usted sabe en dónde se encuentra la casa de los Ramírez?". A lo cual don Toño, por no conocerlo, le respondió que no, que él no conocía ninguna familia con ese apellido. El hombre le respondió: "Está bien, amigo, regresaré pronto". A lo cual don Toño no le tomó importancia y le dijo que tuviera buenas noches. Al día siguiente, don Toño abrió su tienda como de costumbre, y el día transcurría con total normalidad. Pero al llegar la noche, el mismo hombre elegante llegó a su tienda, pero esta vez le dijo: "Amigo, veo que usted tiene problemas económicos. ¿Quiere que hagamos un trato?". A lo cual don Toño le respondió que no. El hombre misterioso le preguntó de nuevo que hicieran un trato, que con aquel trato él dejaría de padecer escasez económica y podría pagar las deudas que tenía, así como mantener a su familia. Don Toño, extrañado porque no lo conocía, le preguntó que cómo sabía que él tenía deudas si no lo conocía, cual aquel hombre le respondió que eso no le importaba, que lo importante era que él pudiera sacar tanto su tienda como a su familia adelante. Don Toño, invadido por la curiosidad, le preguntó que en qué consistía su trato.
Aquel hombre le señaló un terreno que estaba vacío y con un árbol enorme y le dijo: mira, ¿ves ese árbol que está ahí con esa pequeña flama en el piso? Ahí ve a escarbar en la noche y encontrarás lo que necesitas para poder salir de tus deudas y mejorar tu economía. Don Toño dudoso le dijo que no, que él lo pensaría. Los días pasaron y el hombre misterioso no volvió a la tienda. Todas las noches que don Toño miraba ese árbol, veía solamente aquella tenue flama. En una ocasión, de día, se acercó a ver por qué ese árbol tenía una pequeña flama, pero no encontró nada. Escarbó y de igual manera no encontró absolutamente nada, a lo cual dijo: este hombre solo me engañó. Los días pasaron, pero la venta de don Toño comenzó a bajar más y más, a tal grado de ya no tener dinero para comprar cosas para su tienda. Ante tal situación, una noche volvió a ver aquella pequeña llama y fue a aquel lugar a escarbar, y al escarbar su sorpresa fue muy grande, porque en donde había escarbado de día, ahora encontró una vasija con muchas monedas de oro. Don Toño, ante tal situación, se levantó muy contento, pero al levantar la mirada, aquel hombre misterioso se encontraba recargado en el árbol, con una enorme sonrisa, y le dijo: qué bueno que te animaste, ahora tenemos un trato, y le extendió la mano para estrecharla. Don Toño le dio la mano muy contento y le dijo que pronto le pagaría, pero aquel hombre le dijo: no te preocupes, amigo, ya me pagaste. Don Toño regresó a su casa muy contento a contarle a su familia, pero las cosas no funcionaron como él esperaba. Toda vez que su salud comenzó a deteriorarse, su esposa lo llevó con varios médicos y todos le decían que estaba bien, ya que don Toño despertaba con hematomas como si lo golpearan y tenía mucho frío, a tal grado de salir envuelto en una cobija a las 12 del día, en donde el calor aumentaba demasiado. Aún así, el frío no se le quitaba. Él solo comentaba a su familia que se sentía extraño. Al poco rato, su esposa, al irlo a buscar para darle de comer, encontró a don Toño sin vida, pero con una cara de terror como si hubiese visto algo terrible, y una nota en su mano que decía: el trato está pagado. Y aquí es donde surgen las preguntas: ¿a quién le daría la mano don Toño? ¿Quién era aquel hombre que nunca dijo su nombre y al cual nunca se le volvió a ver? Esta historia se titula La casa abandonada. Se cuenta que existía una casa abandonada donde no había luz, ni muebles, ni nadie que viviera ahí. Inclusive las personas en situación de calle no se atrevían a entrar a esa casa. Varios vecinos contaban la siguiente historia. Julio era un señor de aproximadamente 35 años de edad y vivía solo con su hijo de 8 años. Su esposa le había sido infiel y se había separado, quedándose Julio solo con su pequeño. En una mañana, Julio, como de costumbre, se levantaba a preparar el desayuno, pero se dio cuenta de que no había ciertos productos para preparar la comida favorita de su hijo, a lo cual él le dijo al pequeño que iría a la tienda que está cerca de su casa a comprar lo que faltaba. El pequeño respondió que sí, que no tardara, pero Julio, al salir de casa, no se percató que había dejado la llave de la estufa abierta, dejando escapar el gas. Julio, al regresar a casa, se percató que olía mucho gas y entró de inmediato a la casa en busca de su hijo, pero al no escuchar respuesta de él, lo buscó por toda la casa y lo encontró sin signos vitales cerca de la cocina. Julio, desesperado, intentó reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Cuentan los vecinos que Julio se volvió loco, abandonó la casa, pero volvió todas las noches a dejar una vela y a suplicar ver a su hijo de nuevo. En una ocasión, Julio ya no regresó a poner una vela como lo hacía todas las noches, y a los vecinos se les hizo extraño ya no verlo. Por las noches, comentaban los vecinos que se escuchaba como un niño lloraba y los llantos provenían de aquella casa. Personas en situación de calle salían despavoridos de aquella casa y decían que un niño los miraba con una vela por las noches. En una ocasión, un vecino tomó una foto a aquella casa. Al mirar la foto, quedó atónito, toda vez que en la ventana se ve un niño con una vela en la mano. Desde entonces, aquella luz vuelve a aparecer en algunas noches y se mira al niño con su rostro triste. Aquí les dejo la foto que fue tomada por aquel vecino ese día. Esta historia se titula Aquello que se encuentra entre las sombras, y en el cual se narra lo siguiente. Mi hija y su esposo duermen en la parte de arriba con mi nieta. Nuestra casa está conformada de 3 pisos.
así que no tenemos problema ya que mi esposo y yo dormimos en el segundo piso. Se aproximaban las fiestas de Día de Muertos. Para los que no son de México, los días 1 y 2 de noviembre celebramos a nuestros fieles difuntos. Y mi hija, muy entusiasmada, compró adornos para decorar la casa de Día de Muertos, pero todos eran negros, muy feos, con un ambiente que a mi parecer no me gustaban para nada, a lo cual yo le dije: hija, quita esos adornos que pusiste, están muy feos, parece que estás invitando cosas malas a la casa. A lo cual ella respondió: ay mamá, tú y tus cosas solo son adornos, no pasa nada. Yo resignada ya no le dije nada, pero aún así yo sentía que no estaba bien. En una noche, mi hija salió al baño y sintió que alguien la observaba y sentía escalofríos cerca de las escaleras. Con miedo me comenta que entró a su cuarto y no le dijo nada a su esposo, ya que él estaba muy cansado por su jornada laboral. Al llegar la mañana y al estar en la mesa para desayunar, me comentó que había sentido como si alguien lo observara desde las escaleras y yo le respondí: ya ves, tienes que quitar esos adornos feos que pusiste, atraes malas energías. Y ella respondió: no mamá, esas son supersticiones tuyas, estás loca. Yo solo le respondí: pues no me gustan esos adornos y espero y ya los quites pronto. El día transcurrió con total normalidad. Mi esposo y mi yerno llegaron a trabajar y cada quien se fue a su habitación para dormir. Esa noche, mi hija escuchó como si entraran al baño, que se encuentra fuera de su habitación, cerca de las escaleras, y pensó que era yo. De pronto escuchó cómo tocaban su puerta y salió, pero cuál fue su sorpresa que no había nadie, y nuevamente sintió que alguien observaba desde las escaleras. Entonces se armó de valor y con su celular tomó una foto, y ahí fue donde apareció algo que jamás nos imaginamos, una figura espantosa justo cerca del descanso de las escaleras. Cuando yo vi la imagen, sentí como el miedo me invadía completamente, pero traté de no demostrárselo. Solo le dije: ves, es por tus adornos, y subí con mucho miedo. Y dije: no sé quién seas tú, pero esta no es tu casa, y procedí a quitar aquellos adornos que mi hija había puesto. Mientras los quitaba, empecé a rezar para que Dios sacara cualquier cosa mala que hubiera entrado a nuestro hogar. Oré varios salmos, y después de eso, la casa se sintió más tranquila. Aquí les dejo la foto que se tomó esa terrible noche. Esta historia se titula Presencias del Más Allá. Familia Sánchez llegó a su nueva casa a Zumpango. La habían conseguido por un buen precio y habían invertido el resto de sus ahorros en acondicionarla, puesto que llevaba varios años deshabitada. No era una casa lujosa, pero con sus 3 recámaras era suficiente para el matrimonio y sus 2 hijas, Carla de 15 años y Maura de 7. Estacionaron el auto en la entrada del hogar. El jardincito de entrada tenía un pasto recién sembrado y la casa parecía estar esperándoles. Emocionados como estaban, se apresuraron a entrar. Solo Carla creyó notar en una de las ventanas superiores una figura detrás de la cortina de gasa, que se retiró rápidamente. La adolescente no dijo nada. Ya bastante tenía con que su familia pensara que era demasiado imaginativa para todavía dejar que creyeran que ella tenía alucinaciones. La pequeña Maura cruzó corriendo la casa y salió al jardín trasero por la parte de la cocina. Ahí había unos viejos columpios que su padre había arreglado para que ella pudiera mecerse. La niña se detuvo en seco. Los 3 columpios se balanceaban y no había viento que los moviera. Como era una niña valiente, se adelantó y detuvo uno de ellos. Se sentó, pero sus pies apenas tocaban el suelo. Imposible impulsarse. Entonces sintió unas manos que la empujaban suavemente. Volteó y vio a un anciano que parado detrás de ella le sonreía. ¿Quién eres?, preguntó la niña. El señor Montiel, contestó el hombre. ¿Y tú? Yo soy Maura. ¿Vives aquí? Sí, dijo él. ¿Quieres que te empuje? La niña asintió y pronto se balanceaba alegremente impulsada por el anciano. Media hora después, su madre salió a llamarla. Maura, ven, tienes que ordenar tu cuarto. Ay, mamá, un ratito más. En eso quedamos, hija. La hija se bajó del columpio y se volteó para darle las gracias al amable señor Montiel, pero no había nadie detrás de ella. ¿Dónde está?, dijo. ¿Quién, mi vida?, preguntó su madre. El señor Montiel, un viejito que me estaba empujando el columpio. Aquí no hay nadie, Maura. Pero estaba aquí.
Impaciente, la señora Sánchez pensó que su hija estaba volviendo con esa cosa de los amigos imaginarios. Dios solo sabía por qué le había dado a esas dos niñas tan soñadoras. No se atrevía a llamarlas mentirosas, era su madre después de todo. En el piso superior, Carla ponía en orden sus cosas. Miró el antiguo espejo de pie que había quedado de las habitaciones anteriores y sonrió. Le gustaba tener un espejo de cuerpo entero. Era casi lo único que le gustaba de esa casa. Después de asegurarse de que Maura estuviera guardando sus juguetes y acomodando su ropa, la señora Sánchez entró al cuarto de su hija mayor y se paró a un lado del espejo. ¿Ya terminaste?, preguntó. Carla la miró y sintió un escalofrío. Reflejada en el espejo pudo ver claramente a una figura que tenía la cara cubierta por una capucha parada detrás de su madre. Pero solo era una imagen, no había nadie más que ellas ahí. ¿Qué tienes? Estás pálida, exclamó la madre preocupada. Nada, mamá, estoy bien, de veras, contestó la adolescente. Durante la cena, la pequeña Maura contó a su padre el episodio en el jardín. Era muy amable, papá. Me dijo que se llamaba el señor Montiel. Traía puesto un chaleco café, como los que usaba mi abuelito. El señor Sánchez cruzó con su esposo una mirada de resignación. Él tampoco entendía de dónde habían salido sus hijas tan imaginativas. Siguen comiendo, Maura, recomendó su madre. ¿Y qué más pasó con el señor Montiel?, preguntó Carla, súbitamente interesada. ¿Cómo era? Flaco, con el pelo blanco, contestó Maura. El señor Sánchez hizo un esfuerzo por desviar la conversación. La noche cubrió el cielo con su manto de tinieblas y una luna pálida asomó entre las nubes. Acostada en su cama, Carla podía verla a través de la ventana. Había algo en esa casa que no le gustaba. Estaba segura de haber visto la figura encapuchada, pero temía que sus papás pensaran que era solo su imaginación. El cansancio del día acabó por vencerla y se quedó dormida. Despertó sobresaltada, escuchaba unas voces que parecían entonar un cántico de esos que se usaban en las iglesias gregorianas. Se incorporó en la cama, alerta. Las voces comenzaron a murmurar su nombre. Carla, Carla. Venían de la pared, de la puerta, del espejo, de todas partes. Asustada, Carla se tapó los oídos y se sumergió en las cobijas. Poco rato, las voces cesaron, pero ella ya no pudo conciliar el sueño. Al caer la mañana, Carla le contó a su papá lo sucedido, pero estos no le creyeron y le dijeron que tenía una imaginación muy grande. Esa noche, las voces volvieron, pero esta vez Carla llamó a sus papás. El matrimonio Sánchez sintió que la piel se les erizaba. Eran cánticos religiosos, pero más bien parecían diabólicos, y murmullos mencionaban el nombre de Carla. Sin ponerse de acuerdo, miraron hacia el espejo. Ahí apareció una figura con la cara cubierta. La familia se trasladó a un hotel cercano, y a lo cual a la casa ya jamás regresaron. Simplemente el señor Sánchez la puso en venta nuevamente. Esto ocurrió hace 2 años. Hoy ya no existe la casa donde tuvieron lugar estos desdichados acontecimientos, pero se dice que las presencias del más allá que alguna vez la habitaron siguen ahí, cuando menos una. Unas personas aseguran que en las noches pueden ver al hombre encapuchado y aseguran escuchar aquellos cantos demoníacos. Y así es como llegamos al final, o al menos al final de lo que puedo mostrarte hoy. Si escuchaste cada susurro, cada ruido detrás de ti en la oscuridad, entonces ya formas parte de esta historia. Antes de irte, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No porque yo lo pida, sino porque a veces lo que te sigue en la oscuridad solo se calma cuando lo compartes. Gracias por acompañarme en este viaje entre sombras. Nos vemos en el próximo video, si es que la noche nos lo permite. Hasta pronto.